RJ Lebrand con sección retro te ofrece este vídeo. Vamos a presentarles los errores históricos que se cometen en las películas sobre la guerra de Vietnam y descubrirán igualmente la opinión que tenían sobre esa guerra John Wayne y Franco. Sí, Francisco Franco. Pero ojo, porque también hablaremos de la presencia de vascos en la guerra de Vietnam, porque allí hubo cocineros vizcaínos, un ninja vasco e incluso un agente de la CIA de origen vasco que estuvo implicado en la muerte de Che Guevara. Se lo contamos enseguida. ¡Pelotón de los salidos! ¡Atención! Vamos a avanzar por esas dos calles para inspeccionar el pueblo. Inspeccionemos, pues, los errores históricos que se han cometido en películas que hablan de la guerra de Vietnam, que son muchos y muy divertidos. Pero también les hablaremos del papel que jugó el régimen de Franco en esta guerra, la opinión que tenía John Wayne sobre ella, y les presentaremos la mejor frase de todas las películas sobre la guerra de Vietnam. Vamos, pues, a Vietnam. La guerra de Vietnam comenzó hacia 1958, pero el momento clave que convierte esa guerra en un conflicto internacional no llegó hasta 7 años después, exactamente en marzo de 1965, un mes que seguramente los vietnamitas y los estadounidenses no olvidarán jamás. ¿Y por qué no, recluta patroso? Porque aquel mes de marzo fue cuando llegaron a Vietnam oficialmente los primeros soldados de Estados Unidos. Y ese momento marcó a fuego a todos los participantes en aquella guerra, como demuestra el hecho de que solo en Estados Unidos se han filmado ya 539 películas y teleseries que abordan de un modo u otro la guerra de Vietnam. Vaya muchachos, bienvenidos al Vietnam, capollos, seguidme. Estas imágenes son de Platoon, una estremecedora película que muestra la guerra de Vietnam con enorme realismo. Yo soy la realidad. Así ha sido siempre y así será. Pero aún así se cometen varios errores históricos bastante graves en esta película. Y es que Platoon transcurre en el año 67, pero el sargento interpretado por Tom Berenger lleva armas que en ese momento no existían todavía. ¡No! Y es que su pistola es un Colt 653, un arma que no empezó a fabricarse hasta 1973, es decir, 6 años después del momento en que transcurre la película. Y el cuchillo que le vemos utilizar aquí es un modelo de la casa Cold Steel, cuya fabricación empezó pasado ya el año 80, o sea, 13 años después del momento en que transcurre Platoon. No me importa una puta mierda. El armamento del ejército americano era muy superior al de sus enemigos, pero toda su gran potencia de fuego resultaba inútil en medio de la selva, porque los americanos no se enfrentaban a un ejército regular al que poder bombardear, sino a guerrilleros que realizaban ataques relámpago y que justo después se ocultaban en la espesura. Para que no tuvieran dónde ocultarse, Estados Unidos arrasó la selva con bombas de napalm, como vimos en Forrest Gump. ¡Va a haber un ataque aéreo con napalm! ¡Van a arrasar toda la zona! O en Apocalypse Now. Todo valía para buscar la victoria a juicio de los norteamericanos. Por eso, además del napalm, también utilizaron el llamado agente naranja, que no era otra cosa que un potentísimo herbicida usado para contaminar los cultivos y los campos de los vietnamitas. El objetivo era matar de hambre al enemigo sin tener en cuenta los dramáticos efectos colaterales del agente naranja. ¿De qué hablas? Hablamos de que uno de los componentes principales del agente naranja es la dioxina, una de las sustancias más tóxicas que existen. Y la dioxina acabó provocando cáncer, malformaciones y mutaciones genéticas entre las fuerzas de Vietnam del Norte, pero también entre la población civil de Vietnam del Sur, a la que supuestamente el ejército de Estados Unidos había ido a proteger. Así que a la larga el uso de armas químicas como el agente naranja fue un error estratégico y un fracaso militar, además de ser un crimen contra la humanidad. Eso es muy cierto a veces, sargento. Militarmente hablando, los únicos soldados americanos que cumplieron su misión con eficacia fueron los Boinas Verdes. Sus comandos se infiltraron en la selva para cortar los suministros del Vietcong, logrando algunos éxitos. Pero la que no tuvo éxito fue la película Boinas Verdes, dirigida y protagonizada por John Wayne.
Y es que su retrato de la guerra de Vietnam es tan simplista, tan conservador y tan infantil... ¿Te gusta? Es mujer al fin y al cabo. Que nadie se tomó esta película en serio. Sargento McGee. Diga, señor. Creo que el ejército de los Estados Unidos puede desprenderse de una camilla. Ahora mismo, señor. Dice que es usted bueno, señor. Pero es que además en la película se comete un colosal error geográfico. Tú sabías que eso podía ocurrir, ¿verdad? Pero no quería que ocurriera. Ni ninguno de nosotros. La película termina con la bonita imagen de un atardecer en la costa de Vietnam. Pero toda esa costa está orientada al este, que es por donde sale el sol, no por donde se pone. Así que en Vietnam podríamos ver un amanecer en la costa, pero nunca un atardecer. Y la causa del error es que Boinas Verdes no se rodó en Vietnam, sino en California, donde la costa sí mira al oeste y el sol sí se pone por el mar. ¿Qué será de mí ahora? Deja que yo me ocupe de eso, Boina Verde. Que al fin y al cabo tú eres de lo que se trata aquí. En la guerra de Vietnam murieron 3 millones de vietnamitas y 58.000 soldados estadounidenses. Pero esos soldados no lucharon solos, porque en Vietnam también combatieron otros países aliados de Estados Unidos, como Australia, Filipinas, Nueva Zelanda e incluso España. Sí, eso es lo que ha dicho. Efectivamente, el gobierno de España, comandado por el dictador Francisco Franco, envió efectivos a Vietnam. Pero eso sí, frente a los miles de soldados que mandaron a Australia o Nueva Zelanda, el gobierno de Franco solo envió a Vietnam a 13 médicos del ejército español. Y entre ellos hubo 2 heridos en la histórica ofensiva del Tet. Pero resulta curioso que hubiese tan pocos españoles en Vietnam cuando el régimen de Franco presumía de ser la reserva espiritual de Occidente frente a la diabólica amenaza comunista. Y un detalle más, seguro que Franco y John Wayne pensaban lo mismo sobre los comunistas, a juzgar por los curiosos diálogos que se escuchan en Boinas Verdes. No hace falta que me caiga una lluvia de plomo o que me agujereen con esas armas para reconocer que en este lío se esconde la pretensión comunista de dominar el mundo. Ya hemos visto que hubo médicos españoles en la guerra de Vietnam, pero atención porque también hubo cocineros vizcaínos, agentes de la CIA y hasta un ninja vasco. Pues bien, uno de los implicados en la guerra de Vietnam también tuvo que ver algo con la muerte de Che Guevara. Los vascos también estuvimos en la guerra de Vietnam y lo pudimos comprobar al desvelar la increíble historia de Michael Echanis, un soldado estadounidense descendiente de vascos al que muchos llamaban el primer ninja americano por su extraordinario talento para las artes marciales. Pero también tenía talento para sobrevivir. ¿Qué quieres decir? Presten atención. Echanis llegó a Vietnam en marzo de 1970, con solo 19 años de edad y formando parte del 75 Regimiento Ranger, uno de los cuerpos más duros de todo el ejército americano. Y fíjense si Echanis era duro, que en solo 15 meses en el frente ascendió desde soldado raso hasta el rango de sargento mayor. Y obtuvo 2 de las condecoraciones más importantes, la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura, por una valiente acción de combate en la que estuvo a punto de morir. Vaya. A finales del año 70, un grupo de 7 soldados, entre los que estaba Michael Echanis, viajaban en un camión militar por un camino de la selva cuando fueron repentinamente atacados por el Vietcong. Casi todos los compañeros de Echanis sufrieron graves heridas, y solo él tuvo fuerzas para repeler el ataque, pese a recibir 4 balazos en la pierna. Y aún así, pistola en mano, Echanis pudo defender la posición hasta que llegaron los helicópteros de rescate. Así que ese soldado vasco-americano salvó la vida a sus 6 compañeros. Alucinante, ¿verdad? Michael Echanis estuvo 7 meses en el hospital recuperándose de las heridas y tenía la pierna tan dañada que los médicos le dijeron que no volvería a caminar. Pero Echanis les demostró que se equivocaban y con la cabezonería típica de un vasco recuperó completamente la movilidad de su pierna herida. Después de Vietnam le ocurrieron muchas más cosas que sirvieron de inspiración a la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Así que ahora dejamos a Echanis para centrarnos en los cocineros vascos en Vietnam. El siguiente. Vamos. El siguiente.
Durante la Segunda Guerra Mundial hubo casi 800 cocineros vascos en los buques del ejército de Estados Unidos, y casi todos eran marineros vizcaínos que estaban fuera de Euskadi cuando las tropas de Franco tomaron Vizcaya durante la Guerra Civil Española. Sin opción de volver a casa, esos vizcaínos se alistaron en la Marina de los Estados Unidos porque al hacerlo les concedían la ciudadanía americana. Pero cuando acabó la Guerra Mundial, muchos se reengancharon y siguieron cocinando en los barcos del ejército durante la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Oye, ¿es que no hay más que esta bazofia? Tú haz con ello lo que te parezca. ¿Lo comes o lo tiras? A mí me pagan por guisarlo. Bueno, ponlo ya. Pero además de cocineros vascos, también hubo en Vietnam agentes de la CIA de origen vasco. Es el caso de Félix Rodríguez Mendigutía, un hombre nacido en La Habana que empezó a colaborar con la CIA cuando tenía solo 18 años y que obtuvo la nacionalidad estadounidense poco antes de ir a Vietnam. Pero antes, Mendigutía ya había colaborado con los Estados Unidos en acciones tan conocidas como el intento de invasión de Cuba en Bahía de Cochinos o la captura y ejecución de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Los muertos solo saben una cosa. Es mejor estar vivo. Vemos ahora la última foto que se hizo al Che Guevara con vida. Y a la izquierda de la foto, justo al lado del Che, está el joven Félix Rodríguez Mendigutía, que por lo visto fue el encargado de hacer el último interrogatorio al Che Guevara. Y según algunos, fue también el hombre que transmitió a los bolivianos la orden de la CIA de ejecutar al Che. Han pasado ya 48 años desde la foto de la izquierda hasta la imagen de la derecha. Pero muchos historiadores latinoamericanos no olvidan el papel de Mendigutía en la muerte del Che y en otras actividades y hablan de él en estos términos. Ya en el año 60 él propuso un plan para asesinar en aquel momento al primer ministro cubano Fidel Castro. Fue después de la muerte del Che cuando Mendigutía se trasladó a Vietnam y allí participó en al menos 300 misiones en helicóptero en las que fue derribado 5 veces. Pero en las 5 ocasiones salió prácticamente ileso. Y más tarde, siempre al servicio de la CIA, Mendigutía estuvo en Irán y en Nicaragua. Fue uno de los hombres de confianza de George Bush padre, al que vemos aquí con el propio Mendigutía. Y actualmente, a punto de cumplir 74 años, el vascoamericano Félix Rodríguez Mendigutía es el presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía Cochinos, lo que nos hace pensar que seguramente el señor Mendigutía comparte ideología política y sensibilidad social con el sargento instructor de La Chaqueta Metálica. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiro.